El maíz como movimiento político es la interpretación y la articulación de las ideas de todas las organizaciones indígenas y los procesos sociales. Nace como movimiento político para proteger la vida, un proceso abierto y democrático que acoge diferentes sectores, formas, costumbres y visiones ideológicas. Hola, bienvenidos a este nuevo especial de Flash Informativo, donde continuamos con nuestros especiales. En esta oportunidad tendremos algunos congresistas invitados que representan las minorías del Congreso de la República. Hoy la oportunidad es para la senadora Aida Quilcue, quien hace parte de la bancada de Maíz. Senadora, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Agradecerle al Flash Informativo por esta invitación y estaremos pues aquí compartiendo nuestro trabajo en el Congreso de la República. Senadora, entrando en materia, quisiera que le cuente a los colombianos cómo ha sido el trabajo de su bancada durante este periodo legislativo. Bueno, en principio estamos apoyando las iniciativas de este gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez, especialmente en comisión primera, pero también en plenaria, donde los pueblos indígenas hemos estado representados por los congresistas que hacemos parte hoy del Congreso y nos juntamos para apoyar esas iniciativas, pero también para proteger las iniciativas que puedan afectar de manera directa a los pueblos indígenas y a los pueblos étnicos del país. Senadora, continuando con nuestra entrevista, quisiera que nos cuente cómo se toman las decisiones dentro de su bancada, cómo trabaja su bancada. Bueno, tenemos especialmente nuestros equipos técnicos de la UTL, ellos se reúnen periódicamente cada 8 días y hacen el trabajo lógicamente orientado por nosotros, sobre todo en iniciativas como lo que se tramitó en el Congreso de la República, lo de reforma tributaria, la reforma a la política, pero también a la de la paz total. Para el caso de la Comisión Primera y Plenaria, la violencia política contra las mujeres, eh, la, la ley de la jurisdicción agraria, campesino sujeto de derechos. O sea, hay varias iniciativas y para el caso de los pueblos indígenas estamos construyendo iniciativas que se radicarán el próximo año porque no son iniciativas que surgen de manera individual por los congresistas, sino que surgen en todo un contexto colectivo. Pasando a otros temas, senadora, quisiera que nos cuente cuál es el proyecto para usted más importante, el proyecto a destacar de su bancada. Nos parece relevante el proyecto de la paz total porque en los territorios indígenas seguimos viviendo la guerra, diríamos, sistemática, donde los que más han sido vulnerables y golpeados ha sido la juventud. Yo acabo de venir del Cauca, donde hasta el día de ayer asesinaron a 2 jóvenes. El reclutamiento forzado ha sido terrible, especialmente para niños y niñas. Me refiero para el Cauca, el Nariño, Putumayo, Caquetá, el Valle del Cauca, todo el suroccidente, pero también el Catatumbo, el Chocó. Entonces vemos que tenemos una situación muy sistemática que para desarrollar los planes de vida, los planes que se ejercen dentro del territorio necesitamos estar tranquilos y que ojalá esa paz total que hoy se empieza a tejer y que ha sido también norma de la República, empecemos a trabajar muy fuerte porque lo que sí queremos es la paz para desarrollar el resto de los programas. Más de 90.000 colombianos han tenido que estar confinados por el conflicto armado entre enero y noviembre de este año. Las comunidades indígenas han sido las más afectadas por esta problemática ante el miedo de pisar una mina antipersona. Tenemos una situación generalizada, Nariño, Cauca, Putumayo, todo el suroccidente colombiano, pero también el Catatumbo, donde se agudiza la situación. Yo creo que tenemos que conversar como Congreso de la República, pero también con el Alto Comisionado para la Paz, para mirar cómo juntamos los mecanismos de los esfuerzos por la paz desde el Congreso, pero también desde esos diálogos que hoy se están avanzando y en los que van a iniciar. Sin poder tomar sus alimentos, ir a sus cultivos, ni realizar acciones cotidianas como cazar o pescar, se encuentran los Aguá, los Embera, Ñarangue, entre otras comunidades indígenas. Importante
reforzar los esfuerzos desde este gobierno colombiano en los tiempos de hoy y avanzar en esos temas de paz, pero también con participación desde las comunidades. Ante esto, la Unidad para las Víctimas ha entregado kits de alimentos y aseo a resguardos indígenas con el fin de proteger las comunidades más afectadas por el conflicto armado colombiano. Senadora, pasando al tema de la paz total, quisiera que nos diga cómo se vinculan los pueblos indígenas en el tema de paz total que es tan importante para todos los colombianos. Lo que pasa es que la paz para los pueblos indígenas no es una paz que se construye a partir de una norma del Estado colombiano. La paz que se ha venido construyendo desde los territorios indígenas es milenario, porque nosotros hemos sido sometidos a un exterminio físico y cultural desde los tiempos milenarios, el despojo total de las tierras, el despojo a la vida, de tal manera que una forma de construir paz en los territorios ha sido la forma de organizarnos, el gobierno propio, los planes de vida, pero dentro de los planes de vida también está el tema de la autonomía, está el tema de la unidad, está el tema del territorio y está el tema de la cultura, porque no podemos olvidar nuestras raíces. Y uno de los procesos importantes que le ha contribuido a la paz desde hace tiempo, antes incluso de la firma de los acuerdos de La Habana, ha sido el proceso de la Guardia Indígena para el caso del Cauca y ahora el país, y ahora la Guardia Cimarrona, la Guardia Campesina. Pero la Guardia Indígena básicamente surge desde los pueblos indígenas. Hace 2 días acabé de llegar de un encuentro que se desarrolló en Tierra Adentro, donde se juntaron los guardias del Cauca, más de 5.000 guardias, donde participan niños, mujeres, jóvenes, mayores, y que todos le apostamos, uno, a cuidar la vida, a cuidar el territorio, pero en especial a tejer procesos desde el territorio como iniciativa de paz. A propósito de este tema, los invito a ver la siguiente nota. Pensando en la paz dentro de los territorios indígenas, hallamos las posibles soluciones que presentan las comunidades, en especial las del Cauca. Encontramos la representación en el Congreso de la República a través de la senadora Aida Quilcuey, consejera de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO, quien propone claras alternativas para sus comunidades que le apuestan a una paz total. He caminado en muchos espacios de los procesos indígenas y sociales, y ahora senadora de la República. El interés por el trabajo de los territorios hace que las comunidades centren la mirada en temas específicos. La paz. Tenemos muchas iniciativas, pero la más importante es que podamos hacer esos esfuerzos por la paz. Creo que ese es uno de los caminos fundamentales para fortalecer los proyectos de vida de las comunidades indígenas. La comunidad indígena caucana es diversa, pero proyecta a sus mujeres, niños y jóvenes para que hagan parte de diferentes iniciativas dentro del marco de la paz y el desarrollo de los territorios. Iniciativas económicas de las mujeres con sus artesanías. Se está empacando el arroz, el café orgánico, pero también hay otras iniciativas, por ejemplo, de jóvenes que están haciendo sombreros, zapatos, y hay centros donde niños que se han superado y se han recuperado a través de la educación y la espiritualidad, como es lo artístico, la danza, la música, el deporte, y hoy podemos decir que hemos podido transformar esos jóvenes en bien de la paz, y eso se llama construir paz desde los territorios. Momento de hacer una pausa, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más información en nuestro flash informativo. ¿Quieres conectarte con el Congreso del Cambio? Ubica el canal Congreso en los siguientes cable operadores: DirecTV 139, Movistar 100, Claro 124, ETV 268, Tigo 098, YouTube Canal Congreso. Recuerda que en el Canal Congreso podrás tener información de primera mano con el flash informativo, conocer a los senadores a través de Rostros del Congreso y disfrutar de la música y el arte en el Congreso es Cultura. Canal Congreso, el Congreso del Cambio. ¿Conoces la relación entre el arte y la política? Descubre los diferentes puntos de vista de nuestros artistas y su trayectoria en el Congreso es Cultura, todos los sábados a las 11:30 de la mañana, con repetición los domingos a las 3 de la tarde por el canal del Congreso. Hola amigos, El Granjero llega a las pantallas del canal Congreso. No se lo pierdan. El Granjero, sábados y domingos a las 11 de la mañana por Canal Congreso.
Detrás de una vocación hay una historia por contar. Rostros del Congreso, un espacio para conocer el lado humano del legislativo. Encuéntralo los sábados a las 7 p.m. por el canal Congreso. Senadora, ¿cómo trabaja la bancada desde los territorios? Bueno, dentro del escenario nacional siempre han catalogado al indígena, al campesino y al negro de perezoso. Y de otra forma han dicho que nunca contribuyen al desarrollo del país. Ese ha sido el estigma, y además de ser terroristas y delincuentes. Yo diría que es muy importante que el país conozca, primero, que nuestros territorios, cuando hablamos del cuidado de la tierra, es que si alguien llega a nuestro territorio puede observar que ninguna quebrada ni ningún río está contaminado, que se mantiene tal cual. Me refiero a la Amazonía colombiana, a los 115 pueblos indígenas, pero también ahí hay otros sectores que no son indígenas. Por otro lado, es muy importante decir que esa agua que se conserva entre los páramos, dentro de los ríos, no es solamente para el indígena, es para quien hoy necesita y contribuye a Popayán, contribuye incluso a las grandes empresas. Entonces, cuando uno dice, el indio no trabaja, pero tampoco contribuye, pues yo creo que es importante revisar la realidad de lo que sí realmente contribuimos. Pero por otro lado, hay iniciativas económicas que vienen desde lo propio y lo intercultural. Y es que si nosotros decimos, bueno, no estamos de acuerdo con que la Coca-Cola se tome porque la Coca-Cola es contraproducente para la salud, ¿sí? Pero además la Coca-Cola como tal es un nombre de los pueblos indígenas, pues los indígenas hoy crean sus propios jugos y refrescos, de la mora, de la piña, de la guayaba, bueno, de distintas frutas, pero también otra forma de la economía ha sido la artesanía, nuestros tejidos ancestrales y culturales, y eso lo tejen los distintos pueblos, así como en el Cauca, en el pueblo zenú el sombrero, en la Amazonía colombiana los distintos tejidos de los pueblos indígenas, en el Chocó sus tejidos. Bueno, esa es parte de la economía, pero además la forma de producir la tierra. A propósito de este tema, los invito a ver la siguiente nota. Luego de 10 años se logró reconocer a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta como patrimonio inmaterial de la humanidad. La Sierra Nevada de Santa Marta es el sistema montañoso costero más alto del mundo, con una superficie de aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados. Además, es el territorio de 4 pueblos indígenas: los Cogis, Arhuacos, Wiwas y Cancuamos. La UNESCO indicó que la sabiduría de estos pueblos desempeña un papel fundamental en la protección del ecosistema donde habitan. Son pueblos que han venido conservando la cultura, las tradiciones, la cosmovisión, sus raíces, y han contribuido para proteger la vida, no solamente de la madre tierra, sino de la humanidad. Su sistema de conocimiento incluye la conservación de lugares sagrados, cantos, danzas tradicionales, rituales de bautismo y matrimonio, así como la relación con las plantas y animales. Sobre todo es el reconocimiento a nuestros hermanos indígenas, pueblos ancestrales, reconocimiento a sus saberes, reconocimiento a esa cosmovisión que se tiene del mundo, el reconocimiento a que ellos han hecho toda la vida de defensa por la vida, por la Pachamama, por todo ese conocimiento que aún nosotros hoy siglo XXI, no lo tenemos. Entre los puntos principales que se destacaron de estos pueblos indígenas es que protegen el medio ambiente del país y el mundo, sus saberes ancestrales, y mejoran la calidad de vida de 200.000 habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Momento de hacer una pausa, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más información en nuestro flash informativo.
Senadora Aida, quisiera que nos cuente si ustedes reciben algún apoyo en materia cultural por parte del gobierno para las comunidades indígenas. Bueno, en muchos de los pueblos indígenas, si bien el gobierno o el Estado ha contribuido al desarrollo de estas iniciativas económicas, ha sido en el marco de la exigibilidad. Yo digo el caso del Cauca, y para quienes nos conocen, nos ha tocado hacer marchas, tapar las Panamericanas, poner muertos, poner heridos, y a partir de ahí viene la negociación y tiene que ver entonces, por ejemplo, el 1811, que tiene uno de los temas, las economías propias, la infraestructura, la inversión social, son temas que están sobre la mesa, pero eso nos ha tocado luchar. Y por eso en el gobierno de cambio, nosotros sí esperamos y consideramos que este gobierno tiene una gran voluntad y que no nos toque ir a la Panamericana. Al contrario, creo que tenemos que acudir al diálogo y a los verdaderos ejercicios de implementación, pero en especial de garantías para estos temas. Y hoy que viene el Plan Nacional de Desarrollo, pues que se le aplique plata, porque muchos de los planes de desarrollo han quedado como un saludo a la bandera en el libro, escritos, pero nunca se han cumplido. Y yo diría no para los pueblos indígenas, sino para el país. A propósito de este tema, quisiera que nos cuente si existe algún proyecto que contribuya al desarrollo económico de las comunidades. Bueno, ahí estábamos revisando lo de la paz total. Como la paz total no es solamente el silenciamiento de los fusiles, la paz total tiene que ver con inversión social, con las vías. Hoy en el marco de la emergencia invernal, donde hay mucha gente afectada, con el tema también de la juventud. Si muchos nos señalan porque los indios están en medio de la coca y la marihuana, pero que la coca y la marihuana para los indígenas es sagrada, pero que lo volvieron ilícita, la prostituyeron. Pero entonces para erradicar eso tenemos que llegar más con inversión social, con iniciativas que tiene la gente, de crear remedios medicinales con sus plantas, con la misma marihuana, con la misma coca, que el INVIMA no nos ponga las talanqueras que nos ha puesto siempre. Ah, no, ustedes pueden comercializar en su territorio, pero no pueden comercializar por fuera de los territorios. Entonces nos limitan y nos siguen reduciendo al racismo estructural, porque eso hace parte del racismo, y consideramos que todas estas barreras hay que empezarlas a trabajar incluso en el Congreso de la República. A finalizar, senadora, ya nos toca ir cerrando nuestra entrevista. Quisiera que le envíe un mensaje a los colombianos que nos ven a esta hora en Flash Informativo para que se apropien y reconozcan el trabajo de las comunidades indígenas del país. No, los indígenas somos humanos común y corriente. Somos ciudadanos que le contribuimos a la paz a Colombia. Que estamos hablando del cuidado de la madre tierra, no para nosotros, sino para la humanidad, ¿sí? Y que ojalá, y ese es un tema que estamos abordando en el territorio, que hagamos un pacto de respeto sobre cómo nos referimos a la otra sociedad o a la otra persona, porque a veces está el extremo odio y miramos también que se polarizan. Aquí no estamos diciendo que nos tenemos que volver unilaterales, homogenizados. No, la diversidad debe existir, ideológica, política, religiosa, pero en esa diversidad tengamos la capacidad de encontrarnos y respetarnos como somos, pero avanzar en este país que es diverso, especialmente en los caminos de la paz que necesita tanto Colombia. Ahora con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos por su tiempo, por responder estas preguntas e inquietudes a los colombianos para que conozcan un poco más sobre el trabajo legislativo que desarrollan ustedes desde el Congreso de la República. A ustedes muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Flash Informativo y no olviden sintonizarnos a través de @congresocol. Somos Canal Congreso, el canal del Congreso del Cambio. Hasta pronto. Dentro de las minorías encontramos partidos como el Maíz, que surgen del mandato por parte de las organizaciones indígenas del país para apoyar el nacimiento de un movimiento político que diera directrices y representara los procesos indígenas y sociales.